Como decía en el título, voy a hablar del mensaje simbólico de la arquitectura en la Edad Media. Nos es de sobra conocido que las creaciones pictóricas son obras portadoras de un mensaje. Estamos acostumbrados a desentrañar el significado oculto detrás de la iconografía, pues de una pintura mitológica, por ejemplo, del mismo modo que reconocemos el mensaje que se esconde detrás de las obras plásticas de contenido religioso. Nuestro cerebro está educado para interpretar las imágenes. Lo hacemos de forma casi inconsciente, mientras vemos la televisión o caminamos por la calle. Que lleguemos a un nivel de interpretación complejo solo dependerá de nuestra educación y de nuestra cultura visual. Sobre el estudio de este tipo de percepción se encargan, por ejemplo, los psicólogos, la llamada psicología de la percepción. Y entre otras ramas de conocimiento, también nos ocupamos los historiadores del arte en la rama de estudios de cultura visual. También han sido en este sentido aportadoras, reveladoras las aportaciones de la estética, encargada de analizar la belleza a lo largo de la historia. Una disciplina que usaremos aquí, por ejemplo, para conocer el pensamiento de determinados filósofos medievales en relación al arte. Sin embargo, no es muy común el leer la arquitectura desde esta perspectiva, también como portadora de mensajes simbólicos, no ya en los relieves o en la decoración, sino en su conformación y en su espacialidad. Rara vez nos paramos a pensar o sentir el simbolismo del espacio. Hay espacios que guían, hay otros que nos hacen perdernos, hay espacios que nos dan calma, nos dan paz, y hay otros espacios que nos agitan, tal y como también han estudiado desde la psicología, desde la propia historia del arte, que es a lo que yo me dedico, o desde la historia de la arquitectura. Historiadores del arte como el profesor Santiago Sebastián, o de la arquitectura como el noruego Norbert Schultz o el francés Jan Hani fueron pioneros en este sentido, ¿no? A la hora de analizar el sentido simbólico encerrado detrás de la espacialidad de la arquitectura religiosa. La arquitectura nos dice cosas, solo tenemos que asomarnos a descubrirlo, como el pequeño curioso que aparece escondido detrás de una moldura en Santa Fe de Conques. Mi intervención iba dirigida a explicar este sentido simbólico de las primeras arquitecturas cristianas, desde que se sentaron las bases para el simbolismo de estos espacios, avanzando hacia épocas posteriores. Es decir, hoy voy a hablar de la configuración de la arquitectura cristiana desde que comienza en el siglo IV hasta el auge del gótico en el siglo XIII. Empezaremos, por lo tanto, por el arte paleocristiano. Como bien sabemos, las catacumbas fueron el primer espacio de reunión de los fieles cristianos, soporte de pinturas y relieves que sirvieron como expresión del incipiente culto. Ya en estas primeras manifestaciones encontramos ese carácter simbólico fundamental asociado al cristianismo, en pinturas al fresco, incisiones o mosaicos, como los que observamos en pantalla, todo con un fuerte componente simbólico. El pavo real como símbolo de la resurrección, porque se creía que la carne del pavo era incorruptible, Cristo como buen pastor, Cristo como ancla que impide zozobrar nuestra alma y un larguísimo etcétera. De estos primeros momentos, si ya nos centramos en la arquitectura, veremos que aparecen también las primeras iglesias que se denominan domos ecclesiae o iglesias domésticas, estudiadas entre otros historiadores por Krauteimer, que son sobre todo muy comunes en la parte oriental del imperio. Aquí tienen en pantalla la reconstrucción de una de las primeras iglesias documentadas en el siglo III en el este de Siria. Antes que esto, evidentemente, nos lo cuenta el Nuevo Testamento, hubo habitaciones en casas particulares. Eran los primeros espacios donde se fue complejizando la liturgia a medida que se iba ampliando el culto. Krauteimer nos explica que en estas primeras iglesias lo importante era que eran concebidas ya como un lugar de reunión,
las primeras iglesias. No eran ya solo una habitación o un comedor, era un lugar de reunión, algo que tiene que quedar en nuestra cabeza desde el principio, asociado a la idea de iglesia cristiana, lugares de reunión. Debía responder a la necesidad de realizar dos liturgias diferentes ya para entonces, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Tenían, por tanto, que cumplir una serie de necesidades. Necesitaban que fuese un espacio amplio, de fácil acceso, con divisiones entre el clero, los laicos, los bautizados, los catecúmenos. El obispo ya presidía la asamblea en un estrado, sentado al modo de los magistrados romanos. La congregación se sentaba fuera de este presbiterio, supervisada por los diáconos y puesta en un orden preestablecido. En Siria, por ejemplo, se colocaban delante los niños y a medida que avanzábamos hacia los pies de la sala de reuniones, nos encontramos a los hombres y a las mujeres. En la zona romana nos vamos a encontrar, por ejemplo, una división muy diferente, hombres a un lado y mujeres al otro. Estas son las primeras eclesias. Y me quedo con el término de eclesia, del que viene nuestra palabra iglesia. Eclesia es un término latino que significa convocar, reunir. Y en él se alude al edificio de culto que sirve de reunión a los fieles. Por lo tanto, ya con la palabra estamos hablando de algo muy diferente a la otra palabra que usaban los romanos para hablar de un edificio religioso, el templo, el templum. El templum era un edificio pagano, para referirse a un santuario. Estos santuarios tenían características tipológicas muy diferentes a las que vamos a ver en las iglesias cristianas. Si recordamos cómo eran los templos romanos, pongo por ejemplo en pantalla Le Maison Carré de Francia, de Nimes. Recuerden que eran alargados, tenían una entrada por uno de sus lados cortos, tenían columnas, podían ser, bueno, pues hesástilos, octástilos, pseudoperípteros, etc. Pero bueno, dentro tenían una naocela, tenían una única habitación donde se colocaba la imagen de la divinidad. Los fieles apenas tenían presencia en este espacio interior, que era la casa de Dios, no era un espacio de reunión, como desde el principio digo que se concibió la iglesia cristiana. Lo fundamental de estas iglesias cristianas, de estas primeras iglesias cristianas, es que además de este componente material que hemos visto en estos primeros edificios, tienen un componente simbólico, ya desde el principio. Es también un edificio espiritual e invisible, donde se reúnen los fieles en espíritu, pues la comunidad cristiana está dispersa por el mundo. Es lo que se denomina desde el primer momento como Ecclesia Christi, la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual. Este cuerpo místico que, como digo, estuvo presente en el sentido simbólico de la arquitectura desde los primeros momentos. La fábrica material no solo era el lugar donde los fieles se reunían para dar culto y adorar a Dios. Además, era considerada como la casa también de Dios en la tierra, lugar de su presencia real en la tierra y también el espacio más adecuado para entrar en contacto con lo divino. Todas esas características simbólicas debían cumplir estos primeros edificios. Bueno, todos ustedes conocen los datos históricos. Tras la parte de la iglesia perseguida, todo cambia a partir del edicto de Milán en el año 313 por Constantino el Grande, que establece la libertad de religión en el imperio, dejando de estar perseguida la religión cristiana. Luego vendrá el primer concilio cristiano en Nicea en el 325 y luego vendrá el edicto de Tesalónica, el 380, por el que se reconoce al cristianismo como la única religión oficial de todo el imperio. A partir de aquí nos vamos a encontrar con una iglesia que ya no está perseguida, que sale a la luz, que sale a la calle y que amplía sus espacios arquitectónicos. Necesita espacios nuevos para realizar su culto, ya no se camufla en edificios en forma de casas. Entonces encontramos los primeros templos
primeros edificios religiosos construidos ex profeso ya, para ceremonias acordes con las necesidades litúrgicas del momento. Y aparecen las primeras basílicas. Nos interesan las basílicas. Las basílicas es un edificio que ya existe en época romana precristiana. La basílica es un edificio romano que sirve a muchos usos, pero que va a ser utilizada por los cristianos y que durante un tiempo va a convivir con las antiguas domus ecclesiae. ¿Cómo es posible que un edificio pagano destinado a otros usos acabe conformando la nueva tipología de templo cristiano? Veremos que hasta nuestros días hemos comentado, la clave está en algo que hemos comentado, que los templos romanos existentes no cumplían esa finalidad de espacios de reunión. Eran básicamente pequeños. Hay que buscar espacios que sí cumplan las necesidades de reunión, que sirviesen a esas nuevas necesidades que tienen los cristianos. ¿En qué se fijan los cristianos? Comienzan a experimentar con espacios que conocen, tirando de la tradición judía y de la tradición romana. Por ejemplo, en Siria, las primeras iglesias cristianas en la zona siria fueron una versión cristianizada de las sinagogas judías. Con el bema, este espacio elevado, con altura, desde el cual se hacía el comentario de la palabra en el centro, que ellos lo usan los cristianos para las lecturas. Se separan a los hombres al este y las mujeres al oeste. Y la Eucaristía se realizaba en el ábside. Es decir, es una versión cristianizada de algo que ya existe, que son la forma de las sinagogas judías. Jan Hani, en su libro Simbolismo del Templo Cristiano, nos dice que el templo cristiano básicamente para él es una continuación, con algunas diferencias, por supuesto, de estas sinagogas judías. Y lo que hacen con este reaprovechamiento de un edificio religioso ya existente es afirmar la tradición desde antiguo, hablarnos de que es una arquitectura dictada directamente por la divinidad. Sin embargo, hay otra corriente historiográfica que lo que hace es pesar mucho más la herencia de las basílicas romanas. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver en el triunfo, en el éxito que tuvo la apropiación de la tipología en todo el mundo occidental. Son lo que se conocen, por ejemplo, como las basílicas constantinianas, que vamos a ver ahora. Basílica, una de las basílicas romanas que tienen en pantalla es la Basílica Julia en el foro romano. Hay que tener en cuenta que procede de un término griego que también se le basiliqué, que significa real o regia, en sentido femenino, es una palabra femenina, haciendo referencia a un edificio real. Porque es un edificio destinado al Tribunal de Justicia, en el que se imparte justicia a través de la presencia delegada del emperador o para también las transacciones comerciales, y que se suele colocar en un espacio privilegiado de los foros romanos. Tenemos muchos ejemplos de basílicas romanas, quizá las más conocidas, por ejemplo, son las que tienen en pantalla, la Basílica de Magencio, por ejemplo, que todos conocemos si hemos visitado los foros, pues se conservan restos importantes, y o la construcción de la Basílica Emilia. Arquitectónicamente es un edificio alargado, simétrico, importante, con una sala rectangular dividida en un número impar de naves, normalmente 3 o 5, en función de su tamaño. Con filas de columnas en la parte interior, columnas que separan estas naves y que además aguantan el piso superior, que normalmente suele ser acabado en artesonado. Los romanos habían introducido en el interior de los edificios las columnas, a diferencia de los griegos. Con ello lo que hacen es potenciar arquitectónicamente el espacio interior, algo que no ocurría, por ejemplo, en los templos griegos. Se le está dando una nueva importancia arquitectónica al interior de los edificios, y a la vez estos interiores se subrayan por la importancia de la luz. Por ejemplo, los vanos termales que aparecen
en la basílica aquí de Magencia, lo tienen en la reconstrucción. La importancia de la luz, la importancia de los interiores y la importancia de la función y de las dimensiones que cumplían. Son espacios de reunión y por tanto muy adecuados para ser reutilizados por los nuevos cristianos, por una reunión de fieles, pero además es un espacio de autoridad, porque los cristianos ya lo han visto, ha estado presente en la tradición de los foros romanos. Es un espacio, por lo tanto, asociado a la autoridad. Este tipo de edilicia oficial romana constituía un símbolo que dominaba a la multitud de los ciudadanos y que hacía presente el poder, porque tenía además algo muy importante, que es una escala no humana, una escala colosal, como casi toda la arquitectura romana. Con estas premisas se construyeron las primeras basílicas a partir de la época de Constantino. San Juan de Letrán, el primitivo Vaticano, el primer San Pedro del Vaticano, y luego un poco más adelante pues veremos basílicas como Santa María la Mayor o Santa Sabina, estas ya del siglo V. ¿Qué hicieron los cristianos? Bueno, pues reutilizar, como he dicho, el tema de la basílica romana y apenas las cambiaron, apenas introdujeron novedades, excepto en dos cuestiones. En algunos casos, las basílicas romanas tenían el ábside, esta forma semicircular, en la cabecera y en los pies. Lo que hicieron los cristianos es trabajar solo con un único foco, con un único ábside, que le colocan en la parte de la cabecera, potenciando por lo tanto el eje longitudinal, al colocar la puerta en el lado opuesto del ábside, en el otro lado corto. El tema de la puerta va a ser fundamental desde el comienzo de la tipología. Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será a salvo. A partir de estas palabras, los cristianos concibieron sus templos como una arquitectura y también al mismo nivel como una soteriología, es decir, una doctrina referente a la salvación. De ello se desprende, al margen de las cuestiones confesionales, que la salvación solo puede existir dentro de la Iglesia y que la puerta es la entrada a dicha salvación. Más adelante veremos cómo estas puertas se van a ir volviendo cada vez más complejas a medida que avanzamos en la historia de la arquitectura. Se convertirán en portadas, por ejemplo, y las veremos más tarde en el románico, ayudando con la escultura monumental a cargar el mensaje con nuevos significados, ¿no? Si seguimos avanzando, las basílicas romanas, las basílicas cristianas respecto a las basílicas romanas también cambiaron el tema de la escala. La basílica cristiana pasa a articularse y a ordenar todos sus elementos en la línea y en la escala del camino humano. Se tienden a reducir las dimensiones de las basílicas romanas para crear un espacio más humano, creado a escala de aquellos a quienes tiene que acoger y elevar espiritualmente. Como San Juan de Letrán, que aquí ven el interior actual, o otras de las muchas basílicas que se conservan, evidentemente muchas de ellas transformadas. Aquí tienen la reconstrucción hipotética del estado de San Juan de Letrán en el siglo IV. En el año 380, las constituciones apostólicas nos hablan de cómo deben ser estos edificios. Se les va dando forma, se les va articulando con normas, se les va reglamentando y deben mirar a Oriente. En Oriente también tendrán lo que se denominan los pastoforios, que son estos dos espacios que suelen aparecer en las cabeceras del periodo paleocristiano, que se denominan prótesis y diaconicón. Son los antecedentes de nuestras sacristías actuales. Uno de ellos se va a dedicar a los objetos litúrgicos y otro va a ser espacio para las ofrendas de los fieles. Pero ya aparecen en este momento. En medio se colocará un trono para el obispo que estará rodeado de los presbíteros, también sentados. Los hombres y las mujeres se sentarán, como ya pasaba en época romana, es una costumbre que se hereda, en grupos separados. En el centro, en esa imagen sería el B, estará el lector de las escrituras, como pasaba en el bema de las sinagogas. Y los fieles recibirán la Eucaristía caminando hacia el ábside.
Existía un atrio al que daba una fachada, y el espacio de la nave quedaba dividido en varias naves, siempre generalmente impares, siendo más ancha la central. El altar se solía cubrir con un elemento que se denomina ciborium, ciborium o baldaquino. El ciborium realmente no es un baldaquino normal, sino que tiene una forma cupulada. Aquí les traigo el actual baldaquino de Santa María la Mayor, para que se hagan idea del tipo de mueble litúrgico que era, ¿no? Se colocaba sobre el altar mayor. Y al interior, riqueza de materiales, mármoles, mosaicos, los artesonados, pintados, tal y como, por ejemplo, nos lo cuenta una monja gallega, la monja Aeteria, que viajó a Roma en el siglo IV y lo dejó escrito en su Peregrinatio ad Loca Santa. Perdón. Los cristianos se reunían en asamblea, se reunían, formaban eclesia y fueron dando sentido a este nuevo espacio simbólico gracias a esta tipología, como digo, heredada y adaptada de los romanos y de tradiciones anteriores, ¿no? Los dos elementos que quizá contribuyen a un cambio simbólico del espacio desde el paganismo al cristianismo tienen que ver con dos aspectos que subraya el profesor Santiago Sebastián, y es el tratamiento de la superficie como algo decorado, lleno de brillo y de color. Aquí, por ejemplo, en Santa Sofía no se conserva toda la decoración, pero en las imágenes anteriores lo han podido ver. El tema de la decoración interior simbólica, con fuertes colores, como veremos, muy saturados, y el tema de la luz. El tema de la luz también es fundamental para entender el sentido simbólico que ya desde el principio tienen estas primeras iglesias. La luz se tamiza. La luz entra por la parte superior a través de lo que luego se dominará, o ya se llama en este momento claristorio, y baja. Casi no existen o existen muy pocas ventanas en la parte de los extremos, la que comunicaría exactamente con las naves laterales. Por eso la luz en este espacio humano, en estas naves, es un poco más oscura y viene de la parte superior. Es una luz que viene de arriba, tamizada, semioscura, y también la luz que procede del porque las iglesias están orientadas. Todo vamos a ver que ya está en estos primeros momentos, pero que a lo largo de pasando a diferentes etapas históricas, histórico-artísticas, veremos que se va acrecentando el simbolismo. En este momento no se tamiza la luz con colores, no se usan las vidrieras, sino que normalmente se utiliza el mármol perforado o láminas de alabastro. Es decir, es una luz clara, es una luz sin tamizar por colores. Así se espiritualiza el espacio. Es importante destacar la idea que subyace en esta articulación espacial. La idea de longitudinalidad, espacio-camino, como nos lo dicen Norberg Schulz, Santiago Sebastián. El lugar y el camino son necesarios. Los templos cristianos, desde su origen, vieron en estos dos elementos del espacio, lugar y camino, su plasmación óptima, ya que el espacio interior es un lugar diferente del mundo exterior, que está interpretado como un camino. La imagen de una vida, la vida humana del cristianismo, que tiene como fin encontrar a Cristo. Y esto lo va a hacer dentro de la Iglesia. Ya tenemos el espacio cristiano por excelencia. Un espacio longitudinal, matizado por la luz, que nos dirige hacia Oriente. Hay un atrio precedido a veces de un pórtico columnado, un artes, un vestíbulo, 3 puertas, la nave central, luego accederíamos al interior, donde estaría el atril para las escrituras, el ábside del presbiterio, el ciborium. Siguiendo la costumbre romana, nos encontraremos con la división de hombres y mujeres y pónganse a mirar esa planta y recuerden que estamos en el siglo IV,
ya podemos reconstruir las plantas que vendrán después, las iglesias medievales, las renacentistas, las barrocas. Luego se jugará más con el espacio, se potenciarán más los espacios centralizados, pero desde este primer momento tenemos esta articulación espacial que va a pervivir hasta nuestros días. Recuerden, si no, por ejemplo, la iglesia de Santa Lucía en Santander, los carmelitas o la iglesia de los jesuitas, por hablar de espacios conocidos por todos en la ciudad. Nuestra percepción del espacio sagrado está habituado a estas referencias arquitectónicas, a este caminar, a este entrar en un espacio matizado por la luz, el dirigirnos a un espacio en concreto. Por eso, en algunas ocasiones, cuando entramos en espacios religiosos centralizados, parece que nos perdemos. Aquí hago un inciso y les recuerdo que luego vamos a hablar de Santa Sofía de Constantinopla. Si volvemos a las basílicas paleocristianas, existen muchas otras interpretaciones. Realmente se ha hablado y se ha escrito mucho en referencia a las basílicas, a estas primeras basílicas paleocristianas. Hay que subrayar el sentido ecléptico. Lo que hacen es adaptar una tradición que conocen. Pero el sentido simbólico ha sido muy estudiado en relación a los primeros escritos de estos concilios y de estos primeros liturgistas, que nos hablan de que estas primeras iglesias representan la Jerusalén celeste. Cristo vendría en la parusia, en la segunda avenida por oriente, según nos cuenta San Mateo, y por ello las iglesias miran al este. Esta orientación sirvió como referencia a los que esperaban ver llegar por oriente los nuevos cielos y la nueva tierra, la Jerusalén descrita en el Apocalipsis. Ello explica, por ejemplo, la presencia en los ábsides de las iglesias de esta iconografía que nos es sobradamente conocida, la imagen de Cristo como Pantocrator. Pantocrator es decir, todopoderoso. Este Pantocrator de Cefalú, en Sicilia, el principio, el fin, el libro sagrado, el libro abierto, porque todavía no se ha producido el juicio final, y es Cristo, como nos señala el crismón con la cruz. Otras imágenes de este momento también nos hacen referencia a Cristo como cosmócrator, el que gobierna el cosmos. Este Cristo no es un pantocrator, sino que está sentado sobre un orbe. Se le denomina cosmócrator, que son las dos iconografías básicas de las representaciones del arte bizantino, de las primeras iglesias bizantinas. Pero no solo reflejan este Jerusalén celestial, esta llegada del juicio final, sino que también se trata de representar la Jerusalén terrenal, la Jerusalén verdadera. En este sentido hay unas interpretaciones que han sido discutidas, pero que no dejan de tener cierto sentido. La importancia que tienen siempre las naves principales desde las primeras iglesias, las paleocristianas y las bizantinas. La nave principal más ancha siempre, en referencia a la vía sacra, a la calle porticada de la ciudad romana. La existencia de estos brazos de la cruz, este transepto, desde estas primeras iglesias ya está presente, que nos hablaría del recuerdo del decúmanos urbano de las ciudades romanas, el cardo y el decúmanos, ¿no? Y el arco triunfal que vemos en las iglesias, que se abre, a través del cual se abre el ábside, que estaría erigido, se solían erigir en los cruces de las calles romanas. Sentido simbólico vinculado a la Jerusalén celeste, a la Jerusalén terrenal, pero la otra, última interpretación tiene que ver con la simbología vinculada al cuerpo de Cristo, ya desde estos primeros momentos, basándose en la idea de que la Iglesia representa el cuerpo de Cristo. Aquí el dibujo es una planta románica, pero nos sirve ya desde estos primeros momentos. Se alude a la congregación de fieles que forman el cuerpo místico de Cristo, y las iglesias se adaptan a este cuerpo real de Cristo en la cruz, basándose en el Evangelio de Juan. Juan 2, 19, 22 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Además, la cruz latina es la que ha tenido siempre un mayor significado asociado a las iglesias cristianas, es la que más se va a utilizar siempre. Pues está inspirada en las palabras de Cristo, que dice, según San Mateo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y sígame. Por lo que esta longitudinalidad recordaría a los fieles el camino que deben seguir en la vida. Pero a todo esto, algunos liturgistas de estos primeros momentos, como Honorio de Autun, Durán de Mende, o ya, por ejemplo, en el siglo XVI, Pedro Cataneo, relaciona las partes del templo de Cruz Latina con el cuerpo humano, el cuerpo físico de Cristo. El corazón estaría en ese transepto, en ese crucero donde se cruzan los dos brazos de la cruz, y ahí es donde se van a empezar a colocar, por ejemplo, en el prerrománico y en el románico, los cimborrios, aludiendo al sentido simbólico de este espacio, vinculado al cuerpo de Cristo. Si ahora nos vamos al arte bizantino, del que ya hemos señalado algunos elementos, como por ejemplo los mosaicos, observaremos que sus plantas son algo diferentes. En el mundo bizantino nos vamos a encontrar con que la basílica no es la típica constantiniana, no es esta basílica que hemos visto en San Juan de Letrán, por ejemplo, sino que parece derivar más de modelos sirios y tiene unas variantes importantes, y es que la amplitud, la gran amplitud de la nave principal, creando un espacio centralizado. Los pasillos, en el fondo estamos hablando de iglesias que suelen tener 3 naves. En planta tiene la iglesia de los Santos de Girbaco de Constantinopla, y si observan, entran por un artes y acceden a la iglesia, y observamos una nave lateral, la nave central, que es la que nos llevaría al presbiterio, y otra nave lateral. La diferencia es que las naves laterales actúan casi como de ambulatorios o de girolas. Son pasillos para comunicar con el altar mayor. Y se da mucha más importancia a la nave central, creando un espacio que es un espacio centralizado. El ejemplo más claro y evidente es Santa Sofía de Constantinopla, donde el espacio destinado a los fieles queda debajo de esa gran cúpula, y las naves laterales se convierten en deambulatorios, en espacios muy compartimentados, en pequeños pasillos que nos llevan hacia el altar mayor. La pared que comunica con la central, con las laterales, se convierte en algo cambiante y vivo. Normalmente todos los historiadores de la arquitectura que se ocupan de la arquitectura bizantina nos hablan de que el espacio parece dilatarse. Es un espacio muy diferente al basilical romano. Es un espacio que se dilata, que parece vivo, que se amplía a través del empleo de la cúpula. La cúpula y la luz. Aquí tenemos, bueno, pues, una cita de Procopio, ya del siglo VI, que nos habla de la importancia de la luz en este espacio concreto de Santa Sofía. Recuerden que fue basílica cristiana hasta su conversión en mezquita tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Dice Procopio que la luz y los resplandecientes rayos de sol llenan el templo. Se diría que el espacio no está alumbrado desde el exterior por el sol, sino que el foco luminoso se encuentra en el interior. Tal es la sobreabundancia con que la luz se derrama en él. El espíritu se eleva hacia Dios y flota por los aires, flotan los aires, con la seguridad de que Él no está lejos, sino que quiere morar junto a quienes Él ha elegido. La mística de la luz que desmaterializa los muros, que luego vamos a ver tan definida en el gótico, nos lo encontramos ya aquí en el arte bizantino. La importancia de la luz en la arquitectura cristiana. La idea de desmaterializar los muros, además unos muros donde va a ser muy importante, como hemos visto ya, la decoración a base de mosaicos, como estos mosaicos con la figura de Cristo que se conservan en la propia Santa Sofía de Constantinopla, o bueno, pues San Vital de Rávena, donde conservamos un edificio completamente decorado para entender lo que suponía el lenguaje simbólico de las imágenes añadidas a la arquitectura trabajada, como la hemos visto en
en el mundo en el mundo bizantino. Si avanzamos un poco más en el tiempo y nos entramos en el arte prerrománico, diremos que la llegada de los pueblos bárbaros vino a alterar los ritmos culturales que estaban configurando el espacio religioso. Pero encontramos novedades en este momento en relación a nuevas aportaciones. Por ejemplo, se consolida la idea del deambulatorio, que ya hemos visto en algunos ejemplos paleocristianos. Aquí lo vamos a ver, la idea de un espacio por detrás del altar mayor, que se denomina deambulatorio o girola, que continúa el juego de las naves laterales en torno al ábside. Y es un elemento que veremos que triunfará en el románico, por ejemplo, en las iglesias de peregrinación tipo Santiago de Compostela, para favorecer el tránsito de los fieles sin obstaculizar la liturgia del altar mayor. O otro elemento que va a aparecer en este momento y que es intrínseco a nuestra arquitectura religiosa cristiana es el tema de las torres. Las torres a los pies de las iglesias. ¿De dónde viene esto? Pues esto procede del Vestwerk carolingio, del arte carolingio. Las dos torres a los pies. El Vestwerk es una arquitectura, es una fortaleza simbólica que se coloca a los pies de las iglesias. Tiene 3 plantas, la cripta, el quadrium y la tribuna, que en el fondo tiene una simbología de baluarte, como si fuese una arquitectura defensiva con esas 2 torres heredadas o copiadas o inspiradas en la arquitectura fortificada, que hacen referencia a la iglesia militante, a la iglesia militans. Así nos lo encuentran los escritos y la documentación del momento. Este carácter simbólico de la fortaleza, las torres, poco a poco será sustituido por el elemento de comunicación entre lo terrenal y Dios, la torre como elemento vertical que nos comunica con el mundo, un mundo superior, el mundo de Dios. Aprovecho para recordar que una vez que cuando llega el cister en el gótico, las torres en muchos casos serán sustituidas por la espadaña, que conocemos, ¿no? Que no son exactamente torres, sino es un elemento que aguanta exclusivamente las campanas. No es un espacio transitable en sí. Y el otro elemento importante que aporta el prerrománico es el ensanchamiento de los muros de carga. Este es un elemento asociado a la tecnología constructiva, el engrosamiento de las paredes, los cambios de material. Ahora se prefiere la mampostería, los ladrillos, los cantos rodados frente a la sillería bien escuadrada. Y todo ello, como nos explica, por ejemplo, Bruno Cevi, lo que hace es influir en la ruptura del ritmo longitudinal que habíamos visto que estaba presente desde el paleocristiano. El entrar en la iglesia y ver hacia el fondo dónde nos teníamos que dirigir. El arte prerrománico y parte del arte románico es mucho más... está mucho más dividido, compartimentado espacialmente. No deja ver, no nos refiere una visión unitaria del espacio. La mampostería inyecta pesadez y gravedad, acorta los espacios libres y cambiamos el cromatismo, por ejemplo, de los mosaicos bizantinos por materiales más toscos. Es como si el prerrománico quitase las vestimentas bizantinas y dejase al descubierto el cuerpo desnudo del edificio. Interesa en este momento subrayar la idea de que el edificio simboliza fortaleza, piedra firme, roca. Recordad cuando nos dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este mensaje de fortaleza, de sólidos muros sobre sólidos cimientos, será fundamental en el prerrománico y en el románico, tratando de expresar a través de la rotundidad de la arquitectura, pues la rotundidad de la fe. Bueno, esto resulta muy evidente en algunos edificios como, pues, por ejemplo, San Pedro de la Nave o Santa María de Leveña, donde podemos ver al exterior incluso este carácter compartimentado de los espacios, incluso al exterior, cada uno tiene un volumen diferente. Por el contrario, bueno, pues existen otro tipo de edificios prerrománicos, como pueden ser San Cebrián de Mazote o, por ejemplo, Santa María de los Prados, San Julián de los Prados, perdón, en Oviedo,
perteneciente al prerrománico asturiano, donde el espacio sí parece mantenerse más fiel a esta idea de basílica, eso sí, con un cambio de dimensión importante. Con el románico nos encontramos ya con algo radicalmente diferente. Hasta ahora las iglesias cristianas casi las podíamos reconstruir plásticamente con una caja de cartón de una estructura muy simple. Ahora vemos que eso se complejiza con casquetes esféricos, paredes y cúpulas, bóvedas de arista, bóvedas de cañón, aparecen los cimborrios. Estamos ante un edificio que está formado por unidad de tramos tridimensionales. Y una novedad respecto al prerrománico. La arquitectura en el románico se supedita al mensaje de las imágenes, tanto de escultura como de pintura. La escultura monumental y la pintura a través de las pinturas al fresco va a ser fundamental para entender el mensaje simbólico cristiano del románico. En las fachadas occidentales, las que están en el otro lado corto de esos pies de esos templos, nos vamos a encontrar con representaciones que nos hablan del juicio final apocalíptico. Aquí está el infierno, la representación famosísima de Santa Fe de Conques. Esa puerta del infierno que es como una fiera se traga a los condenados. También vamos a observar cómo nos encontramos con representaciones de otras representaciones, el pórtico de la gloria, con este infierno del pórtico de la gloria, o la representación de Cristo como Pantocrátor, que antes habíamos visto en los ábsides y ahora sale a las puertas occidentales. Cristo sentado en majestad como todopoderoso, con la mandorla o almendra mística rodeado de la representación de los 4 evangelistas, el tetramorfo. Y al entrar, una vez traspasado este primer mensaje de esto puede pasar, este juicio final es el que nos espera a todos los cristianos, accedemos al interior. Y lo primero que percibe el fiel es la oscuridad, y al fondo de nuevo ve la luz, que le guía un camino hacia el altar mayor, donde se suelen abrir normalmente 3 vanos, 3 ventanas, como símbolo de la Trinidad, por donde entra la luz, el sol de simbología divina, el sol de justicia, el propio Cristo resucitado. Cuando la iglesia es importante, como en las catedrales, la luz también nos entra por arriba, por el claristorio heredero del mundo paleocristiano. Aquí tenemos, por ejemplo, la Catedral de Pisa. Los ejemplos, bueno, pues son muy numerosos. Y aquí, por ejemplo, observamos cómo, esta es una iglesia de Anatolia, en Turquía, cómo vamos caminando a través de un espacio perfectamente decorado o casi completamente decorado. En la mayoría de sus casos, muchos no se conservan en esta totalidad, ¿no? Este sentido direccional de la arquitectura se ve acompañado pues, de las pinturas al fresco colocadas en los capiteles, colocadas en los muros, o de los relieves colocados en los capiteles. Y todo está perfectamente pensado. Es lo que se denomina en el momento la dispositio, el lugar de colocación, la disposición. La disposición de cada tema en la iglesia, en el interior de estas iglesias. Primero las narratio, las narraciones, luego las testificatio, los testigos, y por último las manifestatio, las manifestaciones. Así, en los muros laterales del templo serían las narraciones, que son las imágenes que representan pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego estarían las testificaciones, las imágenes de los testigos, que son representaciones vinculadas a personajes que asisten como testigos. Por ejemplo, los apóstoles o los santos o la propia Virgen María. Y luego, por último, llegamos a las manifestaciones, que son las manifestaciones doctrinales de los grandes principios de la fe, que no son otros que Cristo como juez, el famoso Pantocrátor, el más famoso de todos, el de Sacra Clemente de Taúl, o la Virgen, que quizás es menos conocido, pero también es muy importante. La Virgen como Teotocos, como Virgen de trono de sabiduría. La Virgen sentada de frente mirándonos y sirviendo de trono a Cristo niño. Con la llegada del gótico nos vamos a encontrar con
Bueno, pues con cómo el arte religioso se imbuye de los cambios culturales de la nueva sociedad a partir del siglo XII. Asistimos a un cambio de paradigma filosófico. Del platonismo de San Agustín vamos a pasar, el platonismo que hablaba de que las cosas sensibles son solo una apariencia engañosa de la verdad, pasamos a una preeminencia de los sentidos, basada en Aristóteles y defendida, por ejemplo, por San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII. Consecuencia de este cambio de mentalidad, nos encontramos cambios en el arte y en la arquitectura, del obstinado equilibrio, la regularidad y el geometrismo del románico. Pasamos a que los arquitectos ya no se apegan a formas regulares, sino que aún utilizando el círculo y el cuadrado, básicamente también es cierto, pero se ven más libres para trabajar. Si en el campo de las ideas vamos a ver que se sustituye el idealismo del románico por el naturalismo, aquí vamos a ver que en el arte hablamos de empirismo, ¿no? La nueva estructura gótica, a través de los avances tecnológicos y constructivos, ya no necesita de muros. Con el empleo de los arcos apuntados, la bóveda de crucería y los arbotantes, el edificio religioso se queda en esqueleto, o como decía Unamuno, se convierten en estructuras vertebradas. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla León, con una gran superficie de vidrieras, como saben, casi 800 metros cuadrados en 737 vidrieras. Es un sistema de esqueleto en el que los muros, que podría ser la piel, ya no aguanta el edificio y puede ser sustituido. El muro se perfora por ventanas cada vez más grandes y aparecen las vidrieras, como por ejemplo en León o en la Sainte-Chapelle de París. Un avance tecnológico que tiene aparejado un significado simbólico, el orden cósmico y la mística de la luz. Como dice Cebi, un esqueleto constructivo recubierto de cartílago inmaterial. La mística de la luz en el gótico ha sido muy estudiada. Gracias a la traducción de textos antiguos, pues personajes como Hugo de San Víctor o sobre todo el abad de Saint-Denis, el abad Suger de Saint-Denis, nos dicen que la casa de Dios tiene que estar bien iluminada, deslumbrante como en el paraíso. Los filósofos de la escuela de Chartres nos hablan de esta mística de la luz. La luz es el término medio entre las sustancias corpóreas y las incorpóreas, un cuerpo espiritual y un cuerpo corporizado a la vez, lo que se ajusta perfectamente al lugar intermedio que simbólicamente ocupa la catedral gótica, entre el cielo y la tierra. La catedral es un cuerpo de luz, cuya aspiración mayor consiste en hacer diáfana la piedra. Es la luz la que casi desmaterializa los muros, porque cuando entra de forma fuerte a través de esas vidrieras, casi los soportes parecen no existir. Dios es luz. La belleza esencial se identifica con la claridad, que refleja la belleza divina, el brillo de las vidrieras, semejante a las gemas, a las piedras preciosas. Evoca los esplendores que emanan de Dios. Y también la catedral es, para los pensadores de Chartres, por ejemplo, es geometría también. La luz es fundamental, pero también es la geometría. Vínculo entre los hombres y la luz. La arquitectura es geometría aplicada y la geometría la entienden, por ejemplo, los filósofos de la escuela de Chartres, como teología aplicada. Y el arquitecto como imitador del arquitecto máximo, que es Dios, que creó el mundo. La catedral, por lo tanto, es la imagen visible de un Dios invisible. Los escolásticos fueron constructores de un sistema intelectual. La catedral significa la morada terrenal de Dios. Si vamos, por ejemplo, a la Catedral de León, podemos encontrar muchísimos más significados y con esto ya voy concluyendo. Nos lo cuenta, por ejemplo, Durand de Mendel, un liturgista del siglo XIII, que nos
habla, al explicar cómo tiene que ser un edificio cristiano, nos dice lo que se esconde detrás de elementos para nosotros rara vez hemos pensado en su componente simbólico, más allá del sentido de la luz, que todos conocemos su mística en el gótico, ¿no? Pues, por ejemplo, él nos habla de que las ventanas en las iglesias nos hablan de la hospitalidad y de la tierna caridad. El pavimento de las iglesias representa el fundamento de nuestra fe, a los pobres de espíritu por su humildad. Las vigas que unen los tejados o los techos son... representan a los príncipes o a los predicadores que defienden la unidad de la Iglesia y la sostienen. Las sillas de los coros son los emblemas de las almas contemplativas. La sacristía, por ejemplo, donde se dejan los vasos sagrados, son el seno de la bienaventurada Virgen María, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por recordar quizá uno de los más conocidos contenidos simbólicos de las catedrales góticas está el tema de los laberintos en el pavimento de las iglesias. Hay muchísimos, Amiens, aquí tienen Amiens Chartres, bueno, pero hay muchos más, ¿no? Este sentido simbólico que hace que funcionen pues como lugar de camino para los peregrinos que deben de recorrer de rodillas buscando el centro del laberinto para encontrar el camino de la purificación final, de la liberación final, ¿no? Y también el gótico nos habla de algo que hasta ahora teníamos un poco abandonado, y es el problema de la escala colosal. Por primera vez en la arquitectura cristiana, los arquitectos góticos conciben edificios que están en antítesis con la escala humana y que por ello generarán en el que mira no una contemplación sosegada, sino un estado anímico de desequilibrio, de lucha. Esto nos lo recuerdan pensadores como Bruno Cevi. Ya se ha aludido a la concepción monumental, grandiosa de la arquitectura romana frente a la cristiana, que era de escala real. Pues el gótico nos vuelve a esa escala no humana. Entendemos dentro de una iglesia gótica, sobre todo una catedral, que no estamos ante un edificio construido para el hombre, sino un edificio símbolo, construido para representar una idea. Y a diferencia de lo que habría pasado hasta ahora en la arquitectura cristiana, en el gótico convivirán este sentido longitudinal con este sentido ascensional, vertical. El ojo, inconscientemente, queda atraído por estas dos direcciones opuestas. Y esa es la idea que nos lleva a que estemos desasosegados en un templo de estas grandes dimensiones, ¿no? Y también a lo que contribuyen elementos de gran verticalidad presentes en toda la arquitectura gótica. En pantalla, pues bueno, pues un ejemplo de la Catedral de Barcelona, pero recuerden, por ejemplo, que Clarín hablaba de la torre de la Catedral de Oviedo y decía que era como un dedo señalando el cielo, ¿no? Son los pináculos, el gablete de las fachadas, las agujas, los cimborrios. Es la verticalidad, que es un elemento imprescindible para expresar el impulso de espiritualización. Verticalidad, geometría, luz, son los nuevos elementos que se suman al simbolismo de la arquitectura cristiana en el gótico, enriqueciendo un mensaje que venía construyéndose desde siglos atrás, desde que los cristianos abandonasen las catacumbas. En el gótico, la arquitectura cristiana alcanza su más alto grado de complejidad, pero también de simbolismo. Forma y significado se unen creando un organismo artístico de extrema complejidad. Acabaré con una frase que aparece en un libro muy famoso sobre gótico, que es el de Otto von Simpson, de la Catedral Gótica, en el que recupera la liturgia que tuvo lugar en 1130 para la consagración de la nueva cabecera de la Catedral de Canterbury. Una gran ceremonia a la que asiste el rey Enrique I y todas las jerarquías del reino. A todos ellos, como se relata en las crónicas, el edificio les pareció lo más magnífico desde la consagración del templo del rey Salomón, y cantaron un salmo litúrgico que decía: impresionante es este lugar, en verdad esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, y será llamada la corte del Señor. Arquitectura, mística, simbolismo, una de las grandes creaciones del hombre realizada para servir a un fin trascendente, que es para lo que servía el arte en este momento.
y muchas gracias. Por mi parte he concluido. Gracias.